Esperen un poquito. Un momento. Un poquito. Ahí se agregó la amiga Carmen. Un momento. Carmen, soy un burro, porque no te pregunté nada, pero ahora no respondas si no querés, yo te llamo cuando termina la charla. Que vos me respondas, ¿vale? Si querés podés responder ahora, pero no es el lugar ni el momento, entonces por eso. Buenísimo. Aarón, Eduardo, momentito que voy quería hacer algo y se me chispoteó. Ahí estamos. Muy bien, acá estamos. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches al que saludó, muy buenas noches, que no sé quién es porque no lo estoy viendo. Así Hola, que, ¿cómo andás? buenas noches, Eduardo, escuché buenas noches, Raf, por esto es que frené. ¿Todo bien, Fabi? Todo 10 puntos, ¿cómo andamos? Ahora empieza, y media, estoy acá arriba. Un momento. Buenísimo, no volvés. No, mañana. Espectacular, un abrazo. No comes entonces. Exactamente, no como. Bueno, nada. Listo, genial. Dale. Muy bien, muy bien. Qué grande, Silvana. Un abrazo enorme. Voy a seguir un poco acá. Momento. Ajá, momento. Buenas tardes, Hola. Hola, Ajá. Itele. Buenas tardes, Itele. buenas tardes. Moraítele, ¿cómo andamos? Adiós, ustedes. Muy bien. Bueno, Momento que quiero hacer una pirueta acá que está mal. Algo y algo. Acá estoy. Gracias a Dios sin Perfecto. sonda. Bueno, ahora volví.
Bienvenido a todos, a Jorge Aarón, a Carmen, a Víctor, que no lo he saludado, a Silvana, que la saludé pero no la veía. Silvana, un abrazo, Eduardo, Ale Dubersaski, a la Moraíte, a Gustavo. Luis, una alegría que estés. Si me ayudás de dónde, cómo llegaste, es un alegrón y siempre recontra bienvenido y agradecido que estés. Si querés habilitar tu micrófono y o cámara, mejor, y si no lo escribís por chat, ahí hay chat que vi escritos, tal vez Luis está respondiendo. Ah, acá está. Luis Pérez desde Colombia. Espectacular. ¿De qué lugar de Colombia, Luis? Y si yo te respondí y me mandaste ya un WhatsApp, recordámelo, por favor. Una alegría, Luis. Qué lindo que estés. Escribime de qué lugar y si ya hablaste conmigo. Y si no, te encomiendo que por medio de IEDA me escribas. Qué alegría. De Tuquerres, Nariño. Muy bien. Comento en voz alta mientras esperamos 3 minutitos para empezar. Conozco Cali, conozco Bogotá y conozco Cartagena. No conozco Mariño y mucho menos Tuquerres. Me ayudás un poco porque zona, pero el compromiso, si no hablé con vos, es que me llames al número de IEDA y me dejes un mensaje y arreglamos poder hablar, ¿sí? Un abrazo y un gustazo que estés, Luis. A la Moraítele que ya saludé. Y se siguen agregando, esperamos, vamos a hacer 3 minutitos impuntual, 4, que no somos impuntuales nunca. En un enlace de Facebook hay link, el link, sí señor, bien Luis, bien, te pido que cliques ahí en IEDA o en algo, o te comuniques conmigo. Yo te voy a mandar un teléfono acá, que es el teléfono de IEDA, lo voy a escribir en el chat y después me mandas un WhatsApp ahí y yo te respondo, ¿sí? Momento que voy a escribir chat acá, escribo el WhatsApp de IEDA para el que no lo tiene, y me escribe acá, esperen un poquito, que busco para escribirlo, que no lo sé de memoria. Está mal, pero no lo sé de memoria. Bueno, más 54, 11. Bueno, no escuchas. Muy bien, a todos, aquí lo tienen. Marita, Anderson, a todos un abrazo grande. Claro que sí, claro que sí. La famosa frase de Einstein, y era algún lugar donde iba a empezar, y te agradezco, y uno de los puntos que sabía que me iba a corregir es Jaime Podjarny, o Podjarny de La Plata, que sabe mucho y sabe de ciencia. Y yo sabía que le iba a agregar cuando iba a decir si el tiempo es relativo, que todo es relativo, que la materia es relativa. Creo que lo único que no es relativo, y permítanme, alguno que sepa más de ciencias que yo, es decir, todos ustedes, que lo único que no es relativo y es constante en la naturaleza es la velocidad de la luz. La masa y todo el resto es relativo. El tiempo es relativo, la masa es relativa, pero la velocidad de la luz no. Entonces es el único punto que creo que es fijo. Creo que es fijo, pero muchachos, no me corrijan ni agreguen porque mi conocimiento de ciencia acaba de terminar ahí, ¿sí? Y después los cuentitos que todos sabemos, que si una nave fuera más rápida que la velocidad de la luz, una persona rejuvenece y va para atrás, etcétera, etcétera, la cantidad de cosas que son medias pavas y la otra mitad falsas y muy poco verdad, que yo no tengo capacidad científica de analizar a un genio y una teoría tan violentamente revolucionaria como la teoría de relatividad de Albert Einstein, como digo yo, de mi amigo Tito, ¿sí? De mi amigo Tito.
pero hasta ahí llegó mi conocimiento de Einstein y de relatividad. Muy bien, apareció Pablo. Pablo, y tal vez está con hinchada ahí también. A Sí, la todos. otra es la mía. Sí, sí, Está estoy con con hinchada. hinchada. Sí, Yo conozco mis jóvenes. Fantástico, fantástico. Son como 8 ahí, donde dice sí, Pablo. exacto. Ahora, Sí, sí. Son como 8, así que somos un montón. Bueno, un minuto más y empezamos. Para los amigos de Facebook, pedir nuevamente disculpas porque me conecto antes para evitar tener problemas. Eh, y me parece fantástico. Muy bien. Entonces, voy a empezar con algo que Gustavo comentó, pero que me parece absolutamente cierto. Una de las teorías que no tengo capacidad de análisis, y vuelvo a repetir, así que no me repregunten ni me corrijan, porque lo voy a decir de una forma muy bruta y por lo tanto incorrecta, no para simplificárselos a ustedes, sino por mi más absoluta ignorancia, tiene que ver con 3 o 4 personas que revolucionaron el mundo, especialmente en los últimos 2 siglos. Sí, uno de ellos fue Albert Einstein, otro fue Sigmund Freud, hubo otros muchos que lo hicieron, pero Einstein probablemente una de las mentalidades o inteligencias más brillantes, que descubrió teorías que hasta el día de hoy, con la velocidad que avanza la ciencia, algunas los científicos descubren como genial cuando Einstein en su época no podía comprobar lo que él decía. ¿Sí? Entonces, y Einstein habla del tiempo y dice la relatividad del tiempo. Agrego cosas y voy a decir, hay ciertos canales, al menos en la Argentina, y solemos criticar a gobiernos que todo lo que hicieron mal, y lo que vinieron después, todo lo que hicieron bien, y así destruimos un país no reconociendo nada bueno de uno y nada bueno del otro, depende de qué lado estemos de las grietas en cualquiera de nuestros países, ¿sí? Porque Chile, que está Silvana, hay una grieta muy grande en cada país. Bueno, hay un canal, hay 2, 3 canales de ciencia, algunos estatales o mantenidos por el Estado argentino, otros privados que tienen que ver con los cables que vemos, que emiten documentales y muchos de esos documentales son fantásticos. Yo no puedo repetir, porque de vuelta carezco del conocimiento, pero alguna vez vi algún documental sobre el tiempo. Y el tiempo es una de las cosas más difíciles de definir en la ciencia, para todos. Es tremendamente complejo definir qué es el tiempo, qué es ahora, qué es ayer, qué es el pasado, qué es el futuro, cómo avanza el tiempo, si el tiempo es lineal, si no es lineal, y una sarta de análisis que son profundísimos, pero quien les habla carece de total competencia para hablar de estos temas con profundidad. Lo que está claro, y de esto sí, es muy complejo definir el tiempo, muy complejo. Hay temas que uno cree que son fáciles por definición, y realmente son complejísimos. Voy a dar, aparte del tiempo, doy como ejemplo uno, que vamos a tratarlo alguna vez, y es muy lindo el amigo Rubén que está manejando y volviendo, no sé si de Uspallata o de algún lado, y está disfrutando y participando de la clase escuchándola, y el amigo Johnny Fernández que está en París, y que para él son las 2 de la mañana o 1 de la mañana, pero que está cuidando una señora y cuando la señora duerme y puede, porque su tarea es cuidar, pero a veces no pudo, cuando puede, se conecta y aparte de seguirnos en las clases y realmente apoyarnos de una forma muy amplia. Y es un gusto que haya gente de tantos países, que alguien en París, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en la Argentina, en varias ciudades, en Chile, estemos. Es realmente un placer enorme. Dentro de estos 2 temas que uno cree fácil de definir por definición, uno es la muerte. Está claro que San Martín, Perón o Nerón ya murieron. Está claro. Y está claro que nosotros, 17 ahora, más todos los que están en Facebook, estamos vivos. Pero definir la muerte es complejísimo. Claramente hay blanco y hay negro, pero hay un gris muy grande donde no hay filósofos,
médicos, especialistas, tanatólogos, equipo de salud, rabinos, que nos pongamos de acuerdo 3 juntos para poner, hay varias definiciones que son complejas y esto trae aparejado consecuencias muy complicadas. Cuándo se puede hacer un trasplante, cuándo se firma una certificado de función y un montón de elementos más cuando hay una herencia, cuando alguien hereda, ¿sí? Uno hereda a partir de la muerte. Es muy fácil definirlo desde lo legal, desde que un médico firma un certificado de función, pero no es fácil definir desde cuándo está muerto. Entonces, temas fáciles como la muerte o el tiempo son complejísimos de definir. A tal punto son tan complicados de definir el tiempo que lo primero que se crea, vuelvo para atrás. De acuerdo al Génesis, y de vuelta, si alguien cree que el mundo se creó por el Génesis, fantástico, y si alguien no cree que el mundo se haya creado de acuerdo a lo que dice Génesis, fantástico. Lo que no podemos discutir es lo que dice Génesis. Repito, el texto tiene un sentido. Yo no puedo discutir ni negar lo que dice en el orden que lo dice. Después puedo creer que es una explicación antigua, puedo creer que es una explicación que le da un porqué a la humanidad y no cómo fue, que tiene que ver con una explicación que no contradice al Big Bang o no contradice a la teoría evolutiva de Darwin. No importa. Puedo después entender lo que quiero entender. Lo que no puedo decir es que el texto no es el que es. Lo primero, una de las cosas que crea Dios es el tiempo en la creación. Y quiero ir a los textos que tengo, porque no es el tema del tiempo y en la tradición judía. A ver dónde lo tengo entonces. ¿No lo tengo acá? A ver, muy bien. Yo lo tenía. A ver, lo vamos a buscar ahora. En algún lado está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora creo que sí. Con el tiempo yo estoy aprendiendo a manejar todo esto. Y es verdad. Muy bien, Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre el haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, las de arriba y las de abajo. En hebreo, agua se dice maim y cielo se dice sham maim. Sham maim es ahí hay agua. Ahí arriba también hay agua, lo cual es cierto, porque arriba está la humedad. Y el ciclo del agua va de arriba abajo por evaporación. Hay un agua arriba que está como contenida en un globo que de vez en cuando explota cuando llueve, y un agua abajo. Y hay un ciclo del agua. Esto está en el libro de Génesis. Separó el agua de arriba y el agua de abajo. E hizo la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, arriba y abajo. Maim, sham, maim. Sham en hebreo es ahí. Agua y ahí agua. Es agua. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y dijo Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, descúbrase la seca del continente, y fue así. Y llamó Dios a la tierra, a la seca, al continente tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, lagos, lagunas. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, ahora que hay tierra, árbol de fruto, que su simiente esté sobre la tierra. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según la naturaleza, y árbol que da fruto cuya simiente está en él según su género. Y vio que era bueno, Dios. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. El día cuarto, Dios dijo, sean las lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para años, y para días y para años, y a las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, e hizo Dios 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor que enseñorease en el día, y la lumbrera menor que enseñorease en la
las estrellas, ¿sí? Y puso a la Dios en la expansión del cielo para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para apartar las luces y las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. El primer día, ahí lo voy a dejar de compartir, el primer día, de alguna forma, lo que Dios hace es toda la confusión y el lío que hay, separa la oscuridad de la luz. ¿Cómo se separa la oscuridad de la luz? Y es muy lindo el término, encendiendo luz, la oscuridad está siempre. Es una forma de entender la realidad, podemos entenderla diferente, pero la oscuridad está siempre. Con un poco de luz desaparece la oscuridad, separa la oscuridad de la luz, las dos son necesarias. El segundo y el tercer día separa el agua de arriba con el agua de abajo, el tercer día separa el agua de la tierra, el continente, y el cuarto día pone el sol y la luna. Uno dice, ¿pero cómo? Sí, y el día y la noche y el primer día, ¿qué era? No está claro el texto y cada uno puede jugar con lo que quiera. Y todas son válidas. Lo que está claro es que no está claro el texto. Si el primer día fue todo confusión, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz v'haaretz hayta tohu va'bohu, y todo era confusión, Dios separó la oscuridad de la luz. Ahora, separó la oscuridad de la luz, pero recién aparece el concepto de sol y de luna como rotación entre ellas el cuarto día. Alguna persona con la cual yo ya no comparto cada vez menos y cada vez me cuesta a mí más entender esa postura, pero es un problema de mi intolerancia que tengo que vencer cada día, intentan justificar todo lo que ocurre en el universo de tratamiento de un cáncer de pulmón de acuerdo a un pasuk de la Torá, un texto del Nuevo Testamento, algo que dijo Rambam o algo que dijo el Papa. Siendo que yo entiendo que la ciencia tiene que tener una ética, una conciencia, y tiene la tradición judía, cristiana o cual fuera, tiene tanto para enseñar a cómo manejarnos, pero no necesariamente busca explicarme lo que pasó de una forma por lo menos detallada o exhaustiva. Puede ser una explicación grosera, puede ser más o menos acertada, pero no todo lo que aparece fue históricamente como está escrito, lo cual no significa que no tenga valor lo escrito. Ahora, lo interesante es que en el texto, que no es discutible, no me importa lo que cada uno crea o no, el texto, Dios en el primer día separa las tinieblas de la luz, pero recién en el cuarto se pone el sol y la luna. Hago una aclaración obvia. Hasta que el mundo no tuvo una atmósfera, no pudo empezar a haber vida. Y la vida se fue generando por miles de millones de años, con un proceso que todavía no se puede descubrir cómo se originó la vida en la Tierra. Se bien, hay un montón de teorías, todas, ninguna da una respuesta, cómo empezó el primer ser. Pero se sabe que hubo un proceso, y parte de ese proceso tiene que ver con algún tipo de naturalidad que hoy llamamos cotidiana, que es el sol no se pone y la luna no se pone, el sol y la luna están siempre, por la rotación terrestre tenemos aproximadamente 9, 10, 11, 12, 13, 14 horas de sol, y tenemos 9, 10, 11, 12, 13, 14 horas de oscuridad con la luna. La luna sigue estando cuando no la vemos, el sol sigue estando cuando no lo vemos, es una obviedad lo que estoy explicando, pero vale la pena remarcarlo. Pero esto funciona hace 2.000, 3.000, 4.000 millones de años. 5.000, no hace 18.000 desde el Big Bang. Hay un proceso. ¿Qué dice? Acá no voy de vuelta a dar explicaciones si la Torá tiene razones históricas que desconocen la evolución, si la evolución tiene, probablemente de los dos lados haya verdades totalmente parciales y rebatibles. La Torá lo que me enseña es cómo vivir y cómo entender la realidad. No necesariamente la teoría que justifica la evolución de las especies y cómo el paiche, que es el pez más grande, uno de los peces más grandes del mundo de río, llegó a ser paiche y por qué el cangrejo y el piojo son tan chiquititos y el cangrejo duro y el paiche blando. Digo, la Torá no va a explicar la teoría de la evolución para explicar la diferencia entre la mosca de la fruta y el mosquito. No, no es el objetivo de la Torá.
Y pretender que la Torá lo explique es equivocarme del libro que agarro. Es equivocarme. Hansel y Gretel dan un montón de enseñanzas para los chicos. Aprender a leer, el gusto por la lectura, el portarse bien, el saber a dónde voy. Puede haber un montón de explicaciones, pero las brujas no existen. Digo, y pretender justificar la realidad por el cuento de Hansel y Gretel es burlarme de la grandeza literaria de Hansel y Gretel. Y no corresponde que me burle ni que una o dos realidades. No pretendo. Esta historia del tiempo, Dios crea el tiempo. ¿Cómo es el tiempo? Hay una evolución en cómo funciona el tiempo. Desde que el mundo es mundo, de acuerdo a la Torá, el cuarto día. De acuerdo a el Big Bang y la ciencia, hace más o menos 4.000 millones de años, y nuevamente acepto que alguien me corrija y me diga es una barbaridad lo que estás diciendo porque te equivocaste por nada más que 2.000 millones de años. Otra vez, digo un número por aproximación, tómenlo como correcto, es más o menos el tiempo que tiene el mundo como el mundo como mundo, no el universo. El universo del Big Bang hoy se le calcula más o menos 18 o 20.000 millones de años. Desde que el mundo es mundo, el tiempo funciona así. ¿Qué ocurre con la tradición judía? Y esto es genial. El tiempo nos lo da Dios. El tiempo es una creación de Dios, tremendamente compleja, que los hombres no terminamos de entender ni de poder definir. Sí, vuelvo al comienzo, pero que los hombres tenemos que poder medir y controlar. Lo que los hombres hacemos es medir, podemos mensurar el tiempo. El hombre determina que un día dura 24 horas y, por ejemplo, todos nosotros vivimos en el calendario gregoriano, más allá que hay un calendario judío, más allá que hay un calendario musulmán, más allá que hay un calendario azteca, más allá que hay 7.945 calendarios. Por un tema convencional, por lo que fuera, vuelvo a repetir, hoy, para todos ustedes y para mí es martes, pero para la tradición judía es miércoles, porque el día judío empieza cuando anochece. En cambio, el día en el calendario gregoriano termina arbitrariamente cuando un reloj marca las 12 de la noche. Vuelvo al ejemplo que siempre digo, cumpleaños Mercedes y yo estoy esperando a las 12 de la noche para 12:01 ser el primero que la llamo. Tengo que estar despierto, poner la alarma. En cambio, de acuerdo al calendario judío, ¿cuándo empezó el día? Cuando anocheció, que también es relativo, porque la ciudad de Buenos Aires anocheció hace 1:45 y en Mendoza anocheció hace 50 minutos. Y probablemente en Pucallpa tal vez no haya anochecido aún. Entonces, o sí, pero es cambiante de acuerdo a la latitud, la longitud, la altura en la que estemos, etcétera. ¿Sí? Yo veo el amanecer antes que Silvana y Silvana ve el anochecer después que yo. ¿Por qué? Porque tenemos la cordillera en la mitad. Nada más. Porque la diferencia es muy pequeña de distancia. Debemos estar a 150 kilómetros rectos, 180 kilómetros rectos entre Mendoza y Santiago de Chile. Tenemos una pequeña cordillera que es la segunda más grande del mundo en altura y la primera más grande en longitud y en tamaño. Y la parte más alta que encima nos divide. Entonces, claro que del lado mendocino hay sombra. Antes sí tapa el sol. Como no va a tapar el sol una cadena montañosa cuyo promedio en Mendoza es 6.000, 7.000 metros. Promedio, la más alta es 7.000. Entonces, ¿cómo no va a tapar? Entonces, el tiempo varía como cada uno de nosotros lo pueda medir. Pero de vuelta, ¿qué hacemos con ese tiempo? ¿Y cómo Abraham Yoshua Heschel, que es un gran pensador y filósofo judío y general del siglo XX, del cual hay un montón de libros en castellano, un montón de libros en castellano. Abraham Yoshua Heschel habla de que los judíos no construimos castillos en lugares, no santificamos lugares, que lo que santificamos es el tiempo. Yo no voy a corregir, construimos castillos en el tiempo, dice Abraham Yoshua Heschel en un pequeño librito, unas pocas páginas que él escribe que se llama El Shabbat y el hombre moderno. El Shabbat y el hombre moderno. Dice que los judíos no construimos castillos en espacios o en lugares, sino castillos en el tiempo. ¿Qué es el castillo en el tiempo? El Shabbat. ¿Qué es el castillo en el tiempo? Pesach, Shavuot y Sukkot.
¿Qué es el castillo en el tiempo? Todos los días comunes que yo debo hacer una cantidad de cosas, como trabajar, educar, formarme, crear, y en Shabbat debo hacer otras y no debo hacer algunas. Yom Kippur, Yom Ha'atzmaut, Yom HaZikaron, Yom HaShoah, no importa, Hanukkah, Purim, todas las festividades judías. Entonces, no todo da igual, pero los judíos lo que construimos es castillos en el tiempo. Hago un paréntesis. Hegel sabía lo que decía levemente más que yo. Fue un gran maestro de maestros míos. No es que los judíos no nos importe un lugar, pero la santidad y el castillo más grande que construimos es en el tiempo. Por eso pudimos y podemos ser judíos en Israel y en la diáspora. Pudimos ser judíos en Auschwitz y en New York en libertad. Pudimos ser judíos en la zona aledaña a Gaza mientras nos asesinaron, y somos judíos cuando festejamos libremente en las calles y vivimos en total libertad. Porque la esencia de la vida judía, el calendario judío, lo cotidiano del día judío, me acompaña a mí a donde vaya. Y lo único que rige mi vida judía, sin importar si yo estoy libre, en abundancia, sano y en un marco de respeto, como vivo en Mendoza, dentro de mi casa, lleno de lujos que 2/3 de la humanidad no tienen, como tener luz, internet, comida, agua potable, o si yo estoy en Auschwitz. Porque el que santifica el tiempo y el que decide qué hacer con ese tiempo soy yo. Y tiene tanto valor eso que la primer mitzvah, y esto es interesante, ahora quiero ir a ver si lo marco bien, ya que hice una cosa bien, vamos a hacer dos. Sí, señor. Vuelvo para atrás en algún tema. La Torá, el Pentateuco, son 5 libros, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En hebreo, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bemidbar y Devarim. Son lo que muchos llamamos el Pentateuco, lo que muchas Biblias dicen como los 5 libros de Moisés, no importa la explicación. Es el sentido estricto de la palabra Torah. Después Torah alude a muchos otros términos, toda la tradición y cultura judía, toda la enseñanza y sabiduría que hay en el mundo, una enseñanza en particular, por ejemplo, la ética es Torah Musar, la Torah de la ética, la Torah de la filosofía, la Torah del fútbol. Torah como cuerpo de sabiduría, al mismo tiempo implica como todo el cuerpo de sabiduría, o el cuerpo de sabiduría solo judío, o solo la Torah, los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, estos 5 libros. En estos 5 libros, la mayoría de los exégetas, Rashi, por ejemplo, ¿qué es un exégeta? Un exégeta, un parshan, en hebreo el peirush, es explicar, analizar palabras que dice el texto, no necesariamente porque el texto no se entienda, sino agregar conceptos que son centrales para Rashi o para la época o para su enseñanza, que él tiene que agregar fábulas, enseñanzas, leyes, anécdotas que se puedan vincular, exactamente como se dan entre un diálogo entre Juan y Johnny, que no se conocen. Están hablando y uno va recordando algo, entonces uno cuenta un chiste, el otro cuenta una anécdota, el otro se pone a llorar y el otro le dice que las papas estaban baratas en el supermercado. Y uno, ¿cómo va llegando? Con un diálogo, donde vamos relacionando cosas, va a depender en qué país, en qué momento, qué personas se encuentran, para qué diálogo tienen. La exégesis del texto en muchos casos obedece porque el texto no se entiende, o porque hay que adaptarlo a una época, o por algún motivo importante, fundamental en la historia. Todo el libro de Génesis lo que narra es la creación del mundo, narra diferentes intentos de Dios que fracasa, de crear un mundo primero teóricamente perfecto, pero sin la capacidad de la libertad, hasta que Adán y Eva se echan la culpa entre sí, después a la serpiente y hacen todo un juego. Pero ¿cuál es el error? Ninguno. Que Adán, Eva y la serpiente deciden comer del árbol del conocimiento, de la sabiduría del bien y el mal. Es decir, deciden saber qué está bien y qué está mal. Por lo tanto, una vez que yo sé, yo elijo.
Y cuando yo elijo, no siempre elijo bien. Primero, por mi finitud, por lo limitado que estoy. Y en segundo lugar, porque no siempre tenemos buena intención. Y aun cuando tengamos buena intención, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Una política social o una política liberal? ¿Qué es lo mejor? ¿Haber hecho algo? Nunca sé las consecuencias, nunca sé qué va a pasar. Elijo, y cuando elijo me convierto en hombre. Después ocurre en la Torre de Babel. Todo el mundo quiere llegar hasta Dios con un solo idioma. ¡Bum! Idiomas. El diluvio. Antes ocurrió el diluvio, porque siguen equivocándose, seguimos equivocándonos, hasta que Dios decide en todo este desarrollo velocísimo que hago, decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar con Abraham, vamos a elegir un tipo, y a ese tipo le vamos a dar una misión en el mundo, y que esta misión se vaya transmitiendo. Y es más, Dios, después del diluvio, ¿qué hace con el arco iris? Promete no volver a destruir el mundo. Es fantástico el concepto. Ya está, otra vez no lo voy a destruir, porque crea al hombre, y el hombre es lo que tiene que ser el hombre, ser mejor, pero no es un robot. Todo el libro de Génesis tiene que ver con la creación de un pueblo, historias familiares, historias entre hermanos, historia de padres e hijos, engaños, infidelidades, mentiras, verdades, amores, desamores, más o menos como ocurre en la vida de cualquiera de los 20 que ya estamos. Más o menos como ocurre en la vida de los 20 que ya estamos. Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Sará, Rivka, Lea, Rachel, Silpá, Yosef, Paró, todos, si nos ponemos a ver, tienen a favor y en contra y son, pero sin embargo, ¿qué va a decir Rashi? Rashi va a decir, la mayoría van a decir, que no hay un solo precepto en la Torá, una sola mitzvah en la Torá, hasta Éxodo 12. Alguien va a decir, ¿cómo? Cuando Dios le crea al hombre, y Dios crea al hombre, le dice, multiplíquense, sean muchos, tengan hijos, tengan una familia, y conquisten la tierra. Muchos van a entender que es el primer precepto, que es el primer concepto que Dios le ordena. Pero en realidad, Rashi es Rabbi Shlomo Itzhaki, un francés judío. Es muy difícil hablar de francés en esa época, estamos hablando del siglo XI. El concepto nacional no era el mismo que ahora, pero era francés, de la ciudad de Troyes, que se dedicaba al vino. No es que se dedicaba al vino, no es que tomaba, era viñatero, tenía una viña, producía vino, y fue uno de los más grandes sabios en la historia judía, no solo medieval, en la historia judía. Rashi es un hombre clave en la historia de la literatura judía. Rashi es el primer gran exégeta de la Torá en forma ordenada y prolija, y Rashi es el primer y gran exégeta de todo el Talmud, que convierte al Talmud en algo legible. Es un revolucionario en la época, el amigo Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki. Estamos hablando del 1040, ¿sí? Estamos hablando del 1040, hace 1000 años, Rashi. Rashi va a decir esto que voy a leer ahora. No voy a leer a Rashi, pero voy a leer algo que voy a explicar con Rashi. Acá estamos. Éxodo 12. Ya pasamos al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, el pueblo llega a Egipto para comprar comida, porque en Canaán, en Israel, no hay. En la tierra de Goshen, el faraón, que tiene como segundo y mano derecha a Yosef, a José, le permite que vaya con todas sus familias, hermanos, gente, hay reencuentro de hermanos, amor pleno nuevamente después de un odio entre hermanos, que de vuelta cualquier coincidencia entre pueblos y en nuestras familias no es casual, pero al final triunfa la convivencia y el amor. Viene la familia Jacobo, los hermanos, todos se asientan en la tierra de Goshen, viene la esclavitud. Dios se le aparece a Moisés, en el zarza ardiente le dice, anda a hablar con el faraón es el hermano de crianza, no era un extraño. Cuando vuelve Moisés a Egipto, le dice, deja salir a mi pueblo, y el faraón, con toda lógica, le responde en un español argentino porteño, minga.
o le hace esto, un corte de manga. ¿Qué es lo que le dice? Ni loco dejó salir al pueblo. ¿Por qué le iba a dejar salir al pueblo? Ahora, la terquedad que él tuvo fue llevando a una destrucción gradual de Egipto, donde, igual, otra vez, cualquier coincidencia con la terquedad nuestra que nos lleva a la destrucción no es casualidad. Cuanto menos razón tenía y peor le iba al pueblo egipcio, más duro estaba. Y después de 9 plagas, la última plaga, porque el faraón no cedía, es la muerte de los primogénitos. Que no es que la muerte de un primogénito de una vaca o del esclavo o del más pobre de Egipto no valga. Pero para entender la magnitud de la muerte de los primogénitos hay que entender la muerte del hijo del faraón. Y el hijo del faraón no solo es el hijo del más poderoso, sino que es por definición Dios. Porque Faraón es hijo de Ra, el dios máximo de Egipto, y el hijo de Faraón está destinado, el primogénito, al día de mañana, ser el hijo de Ra, el dios máximo de Egipto. Cuando va ocurriendo todo esto, el faraón ya se le fue de la mano porque perdió el control, no de Egipto, no de la esclavitud, de él mismo por terquedad, y llega un momento donde después de las 10 plagas de la muerte de los primogénitos, el pueblo judío no se le permite salir de Egipto, los esclavos hebreos. Se nos obliga a salir de Egipto. Se nos obliga, el faraón nos echa. No salimos porque quisimos, fuimos echados. Moisés pidió salir voluntariamente, no lo dejaron, después nos obligan a salir. Y en el momento que estamos saliendo, alrededor de todo el ritual que está alrededor de las Pascuas, el ritual pascual, el ritual de Pesaj, de tomar un cordero de los egipcios, guardarlo, sacrificarlo, comer ese cordero, que es el cordero pascual, el Corban Pesaj, en esa noche, comerlo con un poco de vino, con un poco de matzá, del panásimo, etcétera, que no lo vamos a leer. Empieza el capítulo 12 diciendo: el Señor Dios habló con Moshe y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo. Acá no hay duda con el título, otra vez, pero Dios no habla, es una historia, cada uno cree lo que quiere, el que cree que Dios habló y lo dijo explícitamente, no importa, el libro dice que Dios habló, y esto no es discutible, el texto, yo no puedo discutir el texto, ¿sí? El lobo se comió a la abuela a la abuela o a Caperucita, pido mil disculpas, pero el lobo se la comió a la abuela. Me va a decir, los lobos no comen abuelas y las abuelas no viven después que el lobo no la come. Y los lobos no hablan, ni por un bledo. El cuento de Caperucita es que el lobo se comió a Caperucita. Entonces, quien cree en Caperucita, se comió la abuela. quien cree, claro, quien cree o no en esto, de esta forma que está narrado, es un problema personal. Pero cuando la Torah viene y me dice que Dios dijo algo, Dios le habló a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, todavía están en Egipto, y les dijo, Moisés y Aarón hermanos, o por lo menos medios hermanos, Moisés, Aarón y Miriam. Está mal el orden, el más grande era Aarón, la segunda Miriam, el tercero Moisés. Creo, y si no, Miriam era la más grande, ahora tengo miedo de equivocarme, pero Moisés era el más pequeño. Este mes marcará el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Vuelvo a leer. Este mes marcará el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. De acuerdo a Rashi y de acuerdo a otros exégetas, esta es la primer mitzvah, la primer orden que Dios le da al pueblo de Israel. ¿Y cuál es la primer orden que le da al pueblo de Israel? Santificar el tiempo. Dios le dice, el tiempo, vos, Yohanan, no lo inventaste en México, ni lo inventamos nosotros en la Argentina. El tiempo está. Los aztecas lo miden de una forma, los judíos de una, los musulmanes de otra, los cristianos de otra. El tiempo existe, es algo objetivo fuera de nosotros, que está y que es casi indefinible y es un regalo de Dios. Pero viene Dios y me dice, a partir de ahora, este es tu primer mes. Y a partir de ahora, dice Rashi, la primer mitzvah, el primer precepto, la primera obligación que el pueblo judío tiene es cumplir con la Torah. Y cumplir con la Torah
No es cumplir con la Torá. La primer mitzvah que el pueblo judío, el primer precepto que el pueblo judío tiene es contar el tiempo. Contar el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5. Contar el tiempo. Primer mes, segundo mes, tercer mes. Primer día, segundo día, tercer día. Shabbat, domingo, lunes, martes. Contar. Contar. Contar el tiempo, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, 5 de la tarde, 5:34, y después de las 5:34 vienen las 5:35. Contar el tiempo. Y uno dice, iba a decir una palabrota, voy a reemplazar una palabra por la CH, la pucha. Qué importante es el tiempo, que la historia del pueblo judío y su vínculo con Dios. En el primer precepto, lo primero que los judíos tenemos, alguien va a decirme, en el libro de Génesis, Abraham tiene que circuncidarse y circuncidar a sus hijos. Sin embargo, para todos los exégetas, esa circuncisión no es el primer precepto que los judíos tenemos cronológicamente. Después aparece en la Torá la obligación de circuncidarse, en el libro de Levítico, pero en el libro de Génesis y en Éxodo, de acuerdo a la mayoría de los exégetas, lo primero que debemos hacer es contar el tiempo. Y contar el tiempo, al final de todo, es tener una disciplina, es santificar el tiempo. Y contar el tiempo es hacer cosas sanas en el tiempo y no desperdiciarlos como tantas veces hacemos o hago. Es aprovechar para estudiar, para enseñar, para ser mejor, crecer, para pedir disculpas. Porque esto ocurre en el tiempo. Porque mi vida no es atemporal. Dios puede ser atemporal. Que estuvo siempre y va a seguir estando siempre. Pero el ser humano, no. Ningún ser humano en la historia fue o es atemporal. Con lo cual, lo que tenemos que administrar y tenemos que disciplinar. Leía en estos reels que hay en Instagram o en Facebook, que es lo mismo, alguna vez veía a alguien que hablaba del valor de la disciplina. Es más, uno escucha a grandes genios de la humanidad, Steve Jobs, Bill Gates, Roger Federer, no importa, genios en lo que hacen, que hablan que más allá de su habilidad, Picasso, elijan lo que quieran, Casals, es la disciplina. Es la disciplina. Porque si no hay disciplina, no hay, voy a dar de vuelta, y nadie puede darme un contraejemplo de esto. Y cuando me lo dicen hay respuestas. Voy a dar un ejemplo de quien para mí es el futbolista más grande de todos los tiempos, pero acepto que alguien me diga que es el segundo, el tercero, cuarto, quinto, que es Lionel Messi. Y no es un tema discutible. Messi nació con una enorme virtud. Ahora, si el padre no hubiese arriesgado de ir a Barcelona a los 12 años, si no le hubieran dado la hormona del crecimiento, y si de los 12 años lo único que no hubiera hecho este tipo es entrenar, no recorrió el mundo, no debe conocer nada del mundo. La vida que tiene es limitadísima. Lo único que hizo desde que nació es jugar al fútbol y entrenar. Y desde que es famoso ni siquiera puede salir de su casa para hacer otra cosa. Entonces, la disciplina de los genios, la disciplina de los que somos mediocres, la disciplina de los que somos pésimos. Lo único que nos diferencia es la disciplina. Algunos van al gimnasio y desarrollan un físico espectacular, pero nadie lo desarrolló en 2 meses. Nadie. Marita hace gimnasia, enseña gimnasia. Nadie cambia su vida. Lo que cambia la vida es la rutina, no 3 meses de hacer. Ahora, ¿es mejor hacer? Claro que es mejor hacer. Es mejor hacer poco y mal que no hacer, y probablemente sea mejor. Pero si yo quiero cambiar mi vida, tengo que santificar la rutina. No estoy dando clases a veces de lo que no hago, ¿eh? Estoy dando clases de lo que debiera hacer. Entonces, si yo quiero estudiar, y esto es un ejemplo genial que vuelvo a aprenderlo muy seguido con mi gran maestro Diego Raganato, hay gente que cree que un día, en 8 horas, va a aprender toda la filosofía. No, todos los días tenés que estudiar 1 hora, media hora, 40 minutos. El vínculo con Dios no se construye en 10 minutos. El vínculo con la pareja no es regalar un ramo de flores e ir al cine. Claro que importa, claro que sirve, pero es cotidiano. Entonces, ese círculo virtuoso de la acción
ese hacer, ese santificar el tiempo, ese mejorar el tiempo, es la principal obligación que tenemos como judíos y como personas. El tiempo es un regalo de Dios, no lo podemos definir. Einstein con dificultad lo puede entender, y no creo que en profundidad, porque nadie entiende el concepto de tiempo en forma profunda, pero lo que sí todos podemos entender es qué hacemos con eso que nos va pasando. ¿Qué actitud tomamos en nuestra vida y qué actitud no tomamos en nuestra vida? Y vuelvo con Hegel y con esto cierro, los judíos santificamos el tiempo. Construimos castillos en el tiempo. Y yo creo que los seres humanos debemos construir castillos en el tiempo. ¿Sí? Castillos en el tiempo. Por supuesto que los lugares son importantes. Es muy importante todos los lugares, la cordillera que a mí me emociona, el Estado de Israel, el muro, Jericó, el Mediterráneo, Belén, el Vaticano o Gaza. Los lugares son importantes. Y algunos lugares tienen tanta historia y tanto valor, como por ejemplo Jerusalén, que Abba Eban dijo, hay personas que tienen corazón de piedra y hay piedras que tienen corazón de personas, referidos a las piedras de Jerusalén. Es una frase hermosísima. Pero el pueblo judío, y en esto a veces se confunde, es inevitable que algún lugar tenga un valor. Cada vez que yo paso por la esquina de la avenida San Martín y Zapala, no es Zapala, estoy confundiendo el nombre de la avenida, pero no importa. San Martín y Zapala, y está lo que en Mendoza hoy se llama Clínica de Cuyo. Para los que no son mendocinos les explico, eso es Cuyo. Zapata, no me salía el nombre, gracias. Mira que le agarro todos los días. Gracias, Eduardo. San Martín y Zapata, que después se convierte en Colón y después en Aristide de Villanueva. San Martín y Zapata, está en la clínica de Cuyo, que los mendocinos la llaman el policlínico porque hace 95 años se llamaba policlínico. Pero sea como sea, cada vez que yo paso, ese lugar tiene una importancia enorme para mí. Ahí nació Pesque. Ahí fui papá por última vez, ahí fui papá desde el nacimiento, ahí viví una experiencia única, con Paola de emoción. Ahora, lo importante, yo lo suelo decir en los entierros, es esta conjunción entre X e Y o X y Y, de acuerdo a como quieran evaluar cada uno nombre a la Y o la Y, en los ejes, que es que después Einstein va a hacerse una fiesta con esto en la teoría de relatividad. Los judíos santificamos un acá y una ahora. El acá es fundamental, el lugar es fundamental, pero el lugar no es fundamental per se. El lugar es fundamental ahora, acá, con esta actitud. Lo que santifica un lugar es la conjunción del aquí y el ahora, que es la relatividad entre tiempo y espacio que hablaba el Tito, mi amigo Tito Einstein, que me hubiera encantado alguna vez poder conocer, pero que lamentablemente lejísimo estuve de poder tener un diálogo o de escucharlo. Si bien Albert Einstein visitó la Argentina, creo que la visitó, no sé en qué año murió, pero la visitó mucho antes de que yo nazca, dio algún par de charlas y realmente hubiese sido un privilegio enorme, pero quién sabe, la historia me va a permitir a mí decir, yo aprendí de tal maestro, yo conocí a tal maestro, como seguramente algunos pudieron afirmarlo de uno de los más grandes genios de la Creo que en humanidad. el 52 estuvo en Argentina. Puede ser, no sé en qué año murió, alguien lo puede googlear. Y bueno, si lo van a ver, un físico me dijo que el tiempo y el espacio eran parte de la materia, luego construir castillos. Bueno, dice algo diferente o parecido. Nosotros no... Hay castillos, de vuelta. Hay castillos, hay muros. Tengo que defenderme, hay mi casa, hay un cuadro, hay momentos, hay valores, hay cosas que No tiene quiero. que Compro un defenderse, coche. Rabino. No ¿Qué? tiene que defenderse, ¿vale? En el sentido de lo que usted dijo, tiene lógica construir A ver. castillos en el tiempo, porque no es construir algo en la nada, es construir algo en sustento. Tiene lógica. No tiene que defenderse, tiene toda la No, razón. no, pero no es mío, es de Abraham Yeshua Heschel. Claro, pero aparte es construir acá y ahora, Sí, acá y ahora. Einstein murió en el 55.
Bueno, nunca lo pude haber conocido. Gracias, Jorge. Yo nací en el 67. Mirá qué furcio. 12 años pasaron. Un bat mitzvah pasó entre Einstein y yo. Qué lástima. Pero no me acordaba. Igual si hubieran muerto en el 68, yo tenía un año. Pero sabía que falleció antes o cuando yo era muy pequeño. Di vuelta el número, era en el 25, no en el 52. 52. Ah, ¿el 25, 25 visitó 1900, Argentina? visitó Argentina en 1925. Bien, entonces fui invitado por la Sociedad Hebraica Argentina y por otras entidades, se dio una charla en hebraica y alguna vez tuve un artículo, fue lo del discurso que él dio. Pero vale, el tiempo es lo más valioso que tenemos. Ahora, de vuelta, no es el tiempo, es el tiempo en esa conjunción entre ejes, el X y el Y, el X y el Y, de aquí y ahora. ¿Sí? Está bueno, pero está muy bueno por y yo de vuelta, el físico que te lo dijo Silvana entiende de física, yo no entiendo un cuaderno de física y de química y lo que digo lo digo en el aire de curioso, por mirar programas simples en el History Channel, Discovery Channel y por las pavadas que uno lee que son básicas o escucha. Pero sí, sí, claro que sí. Vale el concepto. Así que bueno, eso quería compartirlo. Pregunto de curioso, Hazak, si me podés ayudar quién sos escribiendo en el chat y o escribiéndome al WhatsApp de IEDA de Sabiduría Judía. Si me podés decir quién sos, es un gustazo. Y si no me podés decir quién sos o poner la cámara y escribir en el chat, agradecidísimo bueno, a Perlita, a Aarón, a Eduardo, a Mercedes, a Susana, a Fernando, a Fernández, a Johnny. Ahí está Hazak. Decime quién sos, Hazak, que es un gusto. Contame. ¿Qué tal, Rabino? Buenas tardes. ¿Nos hizo usted la conversión junto con el Rabino Melman en San Miguel de Allende? No sé si recuerda usted. Bien. ¿Tu nombre cuál es? Recordame. Es, Julio César. Bien. Entonces sí, la próxima ponés Julio César para ubicarme, pero bienvenidísimo. Ok, Rabino, sí. A todos agradecidísimos, vuelvo a repetir. Primero, gracias. En segundo lugar, pedir para los que aún no nos hemos asociado o inscripto IEDA, si lo podemos hacer, que lo hagamos de una forma de apoyar. Primero, gratuitamente, seguirnos en las redes. Lo segundo, suscribirse, que nos puede permitir crecer y desarrollarnos cada vez más para poder sustentarnos. Lo tercero, difundirlo. Y lo cuarto es que casi con seguridad, no quiero todavía afirmarlo, vamos a transmitir en forma personal. Personal es que no desde un templo y un púlpito, vamos a transmitir Rosh Hashanah y Kippur por esta forma. Para que todo aquel, judío o no, que sepa o no, que no tenga un templo, o que no pueda ir, o que no le permitan ir, o que esté lejos, o que tiene una dificultad física. No importa el por qué y no importa ahora, que no lo voy a hablar, ni es el lugar ni el momento, pueda participar activamente de todas las tefilot, de todos los rezos de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Aclaro, bien Johnny, que te estoy viendo, un lujazo, gracias, desde París, 2 de la mañana, 3 y 23 y 22. Un lujazo. Invitarlos a todos los que por algún motivo no puedan. Si uno tiene una comunidad, siempre es mejor ir a la comunidad donde está. Pero a veces, por muchos motivos personales, de trabajo, querer estar, dificultad de distancia, no tener un servicio, no me dejan entrar, salud o lo que fuera, o que todavía alguien no se anima, o lo que fuera, voy a brindar. Y esto, igual que estas charlas, igual que el proyecto Sabiduría Judía, es para todo aquel que quiere. Entonces invito a que cada actividad que hay la puedan difundir siempre, aparte de, si Dios quiere, poder suscribirse, muchos que aún no lo hicieron, y o renovar la suscripción, los que ya se les está venciendo después de un año. Agradecerles un montón. Apareció Paola con una patota de gente, pero estaban disfrutando en familia y se ve que no pudieron, a veces no se puede. Así que un abrazo enorme para Perú, para Colombia, para Chile, para México, para Estados Unidos, para Francia,
para Argentina y no sé si me olvidé, para muchas ciudades en cada uno de los lugares en los cuales estoy hablando. Un abrazo enorme a todos. Tienen el número el mío lo conocen y tienen el número de Sabiduría Judía en el chat de Zoom. Abrazo inmenso a todos. Gracias. Acá estoy. Esperen que quiero ver en Facebook quién está. Gracias, Nomi. Es hora que te sumes al Zoom. Pero bueno, y a todos los que escriben y saludan, agradecerles mucho también. Un abrazo enorme. Gracias. Sony, un gusto verte. Gracias.